Buenos días, soy Alain Tello Robledo, fundador de Atel Trainer. A continuación, Maciel García Carpio narra este artículo que va más allá del fin de las drogas. El fentanilo, la droga sintetizada más potente de hoy en día y la más barata a producir. El fentanilo, que ya ha comenzado a causar enormes estragos en ciertos países. Más allá de las mafias y traficantes, el fentanilo es utilizado por los poderes ocultos para destruir poblaciones vulnerables y obstaculizar las economías de los países objetivos. El fentanilo es un arma de guerra oculta. Te invito a que te instale cómodamente a escuchar este artículo, el cual está escrito desde el conocimiento trascendental serista que nos pertenece a todos. Durante muchos años he estado aislado de la sociedad. Los libros, los cientos de publicaciones, vídeos y artículos gratuitos de Atel Trainer han sido creados desde mi sentir más profundo y no desde el conocimiento racional. Mi único interés es ver surgir un horizonte de paz y armonía en el mundo, y que las futuras generaciones hereden este maravilloso planeta en todo su esplendor. Gracias. El fin de las drogas. El fin de la destrucción de las almas sensibles. Artículo del autor Alain Tello Robledo, fundador de Atel Trainer. Índice. Introducción. La droga más mortífera en la actualidad. Otros países involucrados. ¿Por qué la gente se droga? ¿Cómo provocó la humanidad su propia destrucción? Situación actual antes del Gran Cambio. El comienzo del siglo XXI se presenta sombrío y preocupante. El fin de las drogas y el comienzo de una nueva humanidad. El nuevo mundo va a nacer irremediablemente. Presentación. Índice del manuscrito El nuevo mundo va a nacer irremediablemente. Libros del autor. Introducción. Diversos estudios confirman que la producción y el consumo de drogas se remontan a un pasado muy lejano. Los estudios arqueológicos sugieren que nuestros antepasados ya consumían numerosas sustancias vegetales alucinógenas en la Edad de Bronce, posiblemente durante rituales de adivinación y escapadas chamánicas. Los estudios de las tumbas prehistóricas insinúan que nuestros antepasados podrían haber utilizado sustancias para alterar la mente. Más allá de los estudios realizados para interpretar las acciones de nuestros antepasados, la verdad del pasado solo pertenece al pasado. Las interpretaciones crean verdades supuestas. Se dice que en el año 1000 a.C., la población mundial era de solo 50 millones, frente a los 8.000 millones actuales. En el pasado, la gente estaba tan ocupada con sus tareas diarias de supervivencia que no tenían tiempo que perder recreándose en realidades mentales inducidas por las drogas, y mucho menos por las drogas recreativas. Las sustancias psicotrópicas que afectan a la psique, ya sea para mejorar el estado de ánimo de un individuo o para normalizar la psique de una persona, son drogas o medicamentos, dependiendo del motivo de su uso o de la prescripción médica facultativa. El consumo de drogas viene de lejos, pero el contexto, la frecuencia, los motivos, la potencia y los modos de consumo han cambiado. Por otra parte, la lucha contra las drogas en el mundo no es tan antigua y existen dudas sobre la eficacia de las medidas utilizadas para erradicar su distribución y consumo, que tienen efectos destructivos sobre los individuos y su entorno, familia, sociedad. El consumo de drogas de todo tipo
se debe a la predisposición de los individuos, pero no a la existencia de las drogas en sí. Los narcotraficantes sin clientes desaparecerían. Los efectos negativos de la drogadicción y el alcoholismo siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, pero hoy en día el número de adictos de todas las edades y sexos se ha disparado. En el pasado, la mayoría de las personas que se drogaban lo hacían para evadirse, por un momento, por un instante de éxtasis, o para formar parte del movimiento hippie, nacido de la contracultura estadounidense de los años 60. Movimiento contrario a las sociedades tradicionales, que inspiró una moral liberal, la libertad y el sexo sin límites, así como el consumo de drogas psicodélicas y una vida en armonía con la naturaleza. Eran sus costumbres y creencias rebeldes. Querían romper con el sistema social, creando otro más destructivo para el individuo. Los grupos hippies solían vivir fuera de las ciudades, pero en la presente década, el número de personas que consumen drogas duras se ha disparado y está infectando desde dentro a las sociedades descontentas y perdidas. Las drogas sintéticas son más potentes y accesibles y afectan a millones de personas en el corazón mismo de las ciudades del mundo. Las adicciones y los suicidios confirman la decadencia de la evolución humana actual. La droga más mortífera en la actualidad. Además de las conocidas drogas que están destruyendo a tantas personas en todo el mundo, existe la droga sintética fentanilo, que ya está causando estragos en varios países. En países como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el fentanilo, una droga sintetizada con propiedades analgésicas opiáceas, con un potencial analgésico 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína pura, ha tenido un enorme impacto en las poblaciones estadounidense y canadiense en los últimos años. De media, cada 7 minutos muere una persona por sobredosis de fentanilo. El fentanilo, una droga sintética, se creó originariamente para aliviar el dolor de los enfermos de cáncer. Según la DEA, Drug Enforcement Administration, el fentanilo es la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos en la actualidad. Casualmente, parece que los laboratorios chinos han empezado a producir fentanilo a gran escala. Al parecer, China produce actualmente el 85% del fentanilo mundial. En los mercados ilegales estadounidenses, esta droga se conoce como China Girl o China White. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos tienen distritos proscritos donde miles de drogadictos deambulan por las calles como zombies. Cada día, cientos de cadáveres son retirados de la vía pública. El fentanilo empezó a hacer incursiones en Gran Bretaña, aumentando el número de muertes por sobredosis. Los países de Europa Occidental son, sin duda, el próximo objetivo de los traficantes de esta droga sintética. Afganistán producía más del 80% del opio mundial. La heroína fabricada a partir del opio afgano representaba el 95% del mercado en Europa, pero en 2022 el líder supremo de los talibanes puso fin al cultivo de amapola en Afganistán, del que se puede extraer el opio, ingrediente clave de la heroína. El descenso de la producción mundial de heroína está obligando a los traficantes a buscar alternativas, y el fentanilo es una de ellas, más barata de producir y 50 veces más potente que la heroína. Aunque mis investigaciones en Internet desde Europa confirman que los laboratorios chinos han empezado a producir fentanilo a gran escala, con el objetivo de afectar a ciertos países occidentales, sigo desconfiando. No hay que olvidar que los países, para proteger sus intereses económicos y políticos, transforman la realidad de otros estados con el fin de manipular a la opinión pública.
Estados Unidos es el maestro indiscutible en el arte de manipular a las masas. En Occidente vemos a Rusia y China como nuestros gobiernos y poderes ocultos quieren que lo hagamos. Internet está controlado territorialmente. Las fake news son un arma de manipulación. Probablemente los chinos y los rusos también tienen una imagen falsa de Occidente. La guerra entre Oriente y Occidente dura ya muchas décadas. Mi experiencia personal durante mis viajes me ha demostrado que la mayoría de los estereotipos arraigados en nuestra memoria son falsos. Por ejemplo, no hace tanto tiempo, una persona con boina y una barra de pan bajo el brazo representaba a Francia, o que los españoles, vestidos de toreros, duermen la siesta. No me cabe duda de que las potencias mundiales son capaces de orquestar actos terribles para proteger o destruir a sus enemigos o rivales económicos. Pero la realidad es que miles de personas en Estados Unidos y Canadá están sufriendo la pandemia del fentanilo. Otros países también serán objetivo de traficantes, mafias y acciones políticas encubiertas. Otros países involucrados. Un alto funcionario de la lucha antidroga estadounidense declaró: a medida que se presione a China, las sustancias simplemente se enviarán a México para que el fentanilo se fabrique allí. Otro experto afirmó: la producción también podría ser asumida por la diáspora china en otros países asiáticos, como Vietnam. India y Rusia, que inunda Estonia de fentanilo desde 2002, también son capaces de producirlo. La historia dice que el narcotráfico lo inventó un estado, el Reino Unido. En el siglo XIX, la corona británica inundó China de opio en interés de la corona. Desde el principio, el opio, la heroína y la cocaína se convirtieron en instrumentos políticos en manos de los estados. Las grandes potencias, la industria farmacéutica, los bancos y los servicios secretos desempeñaron su papel en la difusión de las drogas y en la aparición de las mayores organizaciones criminales. De las guerras del opio al nacimiento de la French Connection, de los años hippies al auge de los grandes varones de la droga, de Escobar a El Chapo, de las montañas de Afganistán a Wall Street, toma forma la historia política de las drogas. ¿Por qué la gente se droga? Pero, ¿por qué algunas personas son adictas a las drogas y otras no? El desequilibrio y las injusticias de nuestras sociedades occidentales y orientales generan individuos marginados que a menudo encuentran en la adicción una salida a su sufrimiento y vacío existencial. La falta de trabajo y la imposibilidad de emancipación de muchas personas, de todas las edades, crean un profundo sentimiento de desesperación existencial. Así que la drogadicción es la solución para las mentes sensibles y débiles. Un debilitamiento agravado por circunstancias y entornos malsanos. Los grupos étnicos autóctonos y marginados de Canadá, Estados Unidos y Australia, arrinconados en reservas durante décadas, privados de sus tierras y de cualquier esperanza de emancipación, han sufrido y siguen sufriendo mucho por el separatismo al que les obligan las sociedades dominantes. El alcoholismo, las drogas y el suicidio siguen haciendo estragos en estos pueblos olvidados, aniquilados. Para muchas personas sensibles es imposible adaptarse a una humanidad arrogante, manipuladora y violenta que no cesa de matarse entre sí en tantas guerras crueles y asesinas. Este sinsentido existencial es la razón por la que millones de personas en todo el mundo no tienen otra opción para escapar de la realidad destructiva de nuestras sociedades
que consumir sustancias psicotrópicas. También existe una minoría de individuos con trastornos mentales graves que consumen sustancias psicotrópicas motivados por sus delirios psicológicos sin ninguna otra razón. Algunas personas se suicidan para poner fin inmediato a tanto sufrimiento y desilusión, pero la drogadicción es también una forma lenta de suicidio que acorta lentamente la esperanza de vida, destruyendo internamente a las personas poco a poco. Los drogadictos no son los únicos adictos. El malestar existencial que se ha manifestado empíricamente en las últimas décadas, reflejo de la evolución destructiva de nuestras sociedades, ha provocado un alarmante aumento de la prescripción de ansiolíticos y tranquilizantes para calmar a una población cada vez más deprimida y ansiosa, dependiente de sustancias psicotrópicas prescritas por la medicina científica. Este malestar existencial también hace que cada vez más personas en todo el mundo practiquen deportes de alta intensidad de forma obsesiva, para disfrutar de las drogas endógenas, la hormona de la felicidad que el cuerpo humano produce durante y después del esfuerzo intenso, y las descargas de adrenalina, fomentando el consumo y la dependencia de antiinflamatorios, productos dopantes y complementos alimenticios de dudosa calidad. No existe una sobredosis mortal para las personas adictas al deporte intenso, pero no respetar los límites físicos para satisfacer la mente inquieta, que depende de las drogas endógenas, acaba en lesiones osteoarticulares e incluso cardíacas, a menudo irreversibles. El chamanismo está de moda. Cada año, miles de buscadores de emociones fuertes, sobre todo jóvenes acomodados, viajan a Sudamérica, el corazón del chamanismo, para participar en rituales chamánicos, consumiendo ayahuasca, un potente alucinógeno. Un gran porcentaje de los participantes regresan desequilibrados de estas poderosas experiencias. Algunos incluso acaban en algún centro psiquiátrico, temporal o permanentemente. Otros buscan revivir sus experiencias y se hunden fácilmente en la dependencia de sustancias. Una experiencia personal. Un día, una joven me telefoneó desesperada desde Inglaterra, pidiéndome que la ayudara urgentemente. Acababa de regresar de un fin de semana en Barcelona, España, donde había participado en un ritual chamánico con sus amigos, solo por diversión y para tener una experiencia profunda. Estaba asustada. De vuelta a Londres, vivía una pesadilla, un episodio agudo de esquizofrenia. Veía serpientes que la seguían sin cesar día y noche. Tras perder 2 vuelos, debido a su desorientación, consiguió llegar al Centro de Sanación Ancestral, en España. Durante 5 intensos días de tratamientos y prácticas ancestrales de liberación, se liberó de la pesadilla provocada por la ayahuasca. Su familia me dio las gracias, sabiendo que su hija se dirigía a un hospital psiquiátrico. Esta joven es un ser muy sensible y el choque del potente alucinógeno había creado una conexión neuronal no deseada. La drogadicción llena los hospitales psiquiátricos de jóvenes que padecen esquizofrenia crónica. Las personas sensibles tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades y trastornos mentales por efecto destructivo de las drogas. Pero los mayores culpables de la creciente popularidad de las drogas y de las adicciones son las economías de los países afectados. La venta autorizada de bebidas alcohólicas que contienen etanol, una sustancia psicoactiva y tóxica que puede provocar dependencia, causaron alrededor de 2,6 millones de muertes en todo el mundo en 2019. Alrededor de 400 millones de personas, es decir, el 7% de la población mundial mayor de 15 años, sufrieron trastornos relacionados con el alcohol. De ellos,
209 millones de personas, el 3,7% de la población adulta mundial, eran dependientes del alcohol. La venta autorizada de bebidas alcohólicas está muy gravada, lo que reporta ingresos millonarios a los gobiernos. El consumo autorizado de tabaco en el mundo era del 22,3% en 2020, causando 8 millones de muertes al año en todo el mundo. La venta autorizada de tabaco también está muy gravada, lo que reporta ingresos millonarios a los gobiernos. En el pasado, se permitía la publicidad para fomentar las ventas de alcohol y tabaco. Su consumo era aceptado por la sociedad. Bajo la presión de la medicina, se reveló las consecuencias mortales del consumo de alcohol y tabaco. Los gobiernos prohibieron toda publicidad, pero no su venta. Ahora ya es demasiado tarde. La venta de alcohol y tabaco ya no necesita publicidad. Tras décadas de publicación y consumo libre, beber alcohol y fumar forman parte de los hábitos sociales, se acepten o no. Solo hay que ver cómo en la mayoría de películas y series actuales, los protagonistas fuman y no paran de beber de manera compulsiva, vasos de whisky y champán. Las personas adictas al tabaco y al alcohol caen más fácilmente en el consumo de drogas duras, porque la mente demanda cada vez efectos anestésicos más potentes, un proceso normal en las adicciones. ¿Cómo provocó la humanidad su propia destrucción? En el universo, en la Tierra, lo que no está en equilibrio, en armonía, no puede durar para siempre. El sufrimiento perdura porque las personas están programadas para ver y creer solo la realidad virtual inventada por el ser humano, de la mano del poder oculto, de la ciencia, que es simplemente el arte de intentar comprender e interpretar lo que ya existe en el universo. El resultado de la evolución del ser humano hacia la división de los pueblos, las guerras económicas y los conflictos armados mortales, el desempleo, el descenso generalizado de la natalidad, la pobreza incrustada en los países del tercer mundo, víctimas del poder usurpador, la pobreza incrustada en las zonas marginales de las grandes ciudades de los países del primer mundo, víctimas de una sociedad egoísta, la realidad del cambio climático, que ya está actuando con más incendios, aumento de las temperaturas, deshielo de polos y glaciares, sequías crónicas, inundaciones, terremotos, etc. La falta de credibilidad e incompetencia de los gobernantes, que se empeñan en mantener un sistema político, social y económico sin futuro. Economías insostenibles. La creciente desesperación de la gente, especialmente de los jóvenes. Las pandemias que amenazan a una humanidad con un sistema inmunitario débil y enfermo. La situación actual ha debilitado las mentes atormentadas por tanta negatividad, injusticia y crueldad. Las adicciones son la vía de escape para millones de personas y para otras es el suicidio, para poner fin a tanta desesperación y sufrimiento. ¡Qué triste! Esta situación de caos y desesperación mundial debería bastar para que los dirigentes y los ciudadanos del mundo hicieran balance y prepararan a la humanidad para el gran cambio que se avecina, siendo el cambio climático el instrumento de la existencia para preparar el terreno a las futuras generaciones. La adaptabilidad y la flexibilidad al cambio son esenciales si queremos sobrevivir a los próximos años de cambio trascendental. La pandemia de COVID-19 fue una amenaza para toda la humanidad. Debería haber bastado para hacernos comprender que la naturaleza exige equilibrio por el bien de todos. La humanidad se vio obligada a frenar drásticamente su actividad, y a las pocas semanas de estar la gente en casa, los peces habían vuelto a las aguas grises del Támesis, Londres. Por primera vez,
Las aguas grises y contaminadas de los canales de Venecia, Italia, eran claras, cristalinas, azules, y muchos otros signos de recuperación express de la naturaleza han demostrado que es solo la inconsciente actividad humana la que está desequilibrando los ecosistemas del planeta. Pero los intereses y la programación de la gente atemorizada tras su única realidad inventada e inculcada hicieron que una vez levantado el confinamiento forzoso, la gente reanudara sus frenéticas actividades sin haber captado el mensaje de la existencia. Tras la pandemia de COVID-19, los seres humanos luchan aún más intensamente. Guerras, amenazas de guerra nuclear, Tercera Guerra Mundial, crisis políticas, tensiones entre Estados Unidos, Rusia, China y el resto del mundo. ¡Qué ignorancia! La amenaza trascendental que se cierne sobre toda la humanidad debería haber bastado para hacer realidad la unión de todos los pueblos, para adaptarse al gran cambio planetario y garantizar el futuro de las nuevas generaciones. ¿Cómo es posible que los ávidos de poder, que explotan a los pueblos y los recursos del planeta, no comprendan que no será bueno vivir en un planeta moribundo, rodeado de ciudadanos descontentos, enfadados y drogados? El dinero y el poder no tendrán ningún valor en un futuro próximo. La solución para ciertos iluminados y muy ricos es conquistar el planeta Marte y crear una colonia en la Luna, para dejar atrás la Tierra. Que el pueblo sea consciente de que solo una minoría adinerada tendrá billete para viajar al espacio, pero eso nunca ocurrirá. ¿Por qué? Además de las guerras convencionales y de las guerras económicas que libran los países que se enfrentan frontalmente a sus rivales, existe la guerra invisible e insidiosa, cuyo objetivo es debilitar a la población, víctimas, de los países adversarios mediante la distribución encubierta de drogas sintéticas. Los pueblos del primer mundo están en decadencia. Los gobiernos ya no saben cómo rectificar los déficits para pagar las pensiones a las personas pasivas, porque la población activa no deja de disminuir. Retrasar la edad de jubilación es su solución. En otras palabras, hacer que la gente trabaje más tiempo para mantener un sistema económico y social que está llegando a su fin. Los gobiernos no pueden combatir el descenso de la natalidad. Los países envejecen. La presión fiscal aumenta. Las empresas cierran o se marchan a otros países con menos presión fiscal y el desempleo aumenta. El poder adquisitivo desaparece. Millones de familias luchan por llegar a fin de mes. El cambio climático está empezando a crear grandes brechas en las frágiles economías, en la agricultura y en la moral de las personas. Las acciones egoístas y sin sentido de nuestros políticos en todo el mundo, publicadas en las redes sociales, están haciendo que la gente pierda toda credibilidad y se sienta impotente, desprotegida. Las guerras en todo el mundo se están intensificando con el riesgo de un cataclismo nuclear, poniendo en peligro a toda la humanidad, a todo el planeta y borrando la ilusión y la esperanza de un mundo mejor para las futuras generaciones. Estas son las razones por las que cada vez más personas caen presas de la adicción a drogas más baratas y mortales. El futuro sombrío de la humanidad genera desesperación en la población sensible que solo busca vivir en paz y en armonía. Toda la humanidad es esclava de sus miedos. El miedo al futuro es el detonante de todo tipo de adicciones a sustancias o actividades nocivas para la salud, y de enfermedades y trastornos psicológicos y mentales. El miedo ha sido el instrumento del poder para manipular a las personas, desde que el ser humano buscó la superioridad sobre los demás para enriquecerse. Pero ahora, además del miedo cotidiano, que podía controlarse con la esperanza de un mañana mejor, existe el miedo existencial, que barre toda esperanza. Esta situación obliga a personas de todas las edades
a aislarse tras las pantallas de los teléfonos inteligentes, las videoconsolas y otras 1000 distracciones y adicciones. Situación actual antes del gran cambio. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto caos y peligro para todo el planeta como en los últimos años. Tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las 2 bombas atómicas sobre Japón y la Guerra Fría, ha habido más de 100 guerras y conflictos armados en todos los continentes, como la Guerra de Corea, la Guerra de Argelia, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la Guerra del Golfo y tantos otros conflictos armados que han matado a tantos inocentes. Las guerras de todo tipo generan enormes movimientos migratorios globales, que obligan a millones de familias desesperadas a huir a través de mares y océanos, arriesgando sus vidas en busca de acogida en los países del primer mundo, con la esperanza de encontrar trabajo y un hogar donde criar a sus hijos. La inmigración es una consecuencia del grave desequilibrio y crueldad de nuestras sociedades. El poder disuasorio de las armas nucleares de los países dominantes ha evitado hasta ahora una tercera guerra mundial convencional, pero las guerras económicas las han sustituido, ampliando la división entre los pueblos y aumentando la pobreza. Y ahora está la guerra camuflada del fentanilo contra las poblaciones civiles de los países enemigos, sumiendo en un sufrimiento y una muerte agonizantes a tantas personas marginadas y desprotegidas. El comienzo del siglo XXI se presenta sombrío y preocupante. 2001. Atentados en Estados Unidos. 2003. Guerra de Irak. Saddam Hussein. 2006. Se forman los BRICS, integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas iniciales forman el acrónimo. El objetivo de los BRICS es ayudar a las economías de los países emergentes y derrocar el orden internacional existente. 2007-2008. Se desencadena una crisis económica y financiera en Estados Unidos que se extiende rápidamente en todo el mundo. La crisis financiera de 2007-2008 fue la más grave desde la Gran Depresión de 1929. 2019. Grave pandemia de COVID-19, que afectó a todas las economías mundiales, con más de 15 millones de muertes entre 2020 y 2021. 2020. Reino Unido abandona la Unión Europea, comúnmente conocido como Brexit. 2022. Inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. 2022. Guerra energética que afecta principalmente a los países de la Unión Europea, orquestada por Rusia y... 2023. Estalla la guerra entre Israel y Gaza o la guerra entre Israel y Hamás. 2025. La Unión Europea tiembla y amenaza con dividirse. Alemania está pasando por una profunda crisis económica, seguida por Francia y otros países de la Unión Europea. 2025. Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, toma el poder y aplica medidas agresivas para imponerse por la fuerza al resto del mundo. Retirada de Estados Unidos de la OMS. Estados Unidos amenaza con abandonar la OTAN. El gobierno de Estados Unidos impone inicialmente sanciones económicas a México, Canadá, China y la Unión Europea. El gobierno de Estados Unidos quiere apoderarse de Groenlandia, un país integrante del Reino de Dinamarca. Donald Trump propone a Israel reubicar a los palestinos fuera de sus tierras para crear un enorme proyecto turístico que sería conocido
como la costa azul de Oriente Medio, en una franja de Gaza libre de habitantes palestinos, lo cual conviene al actual gobierno israelí. Gran tensión en los países árabes. Donald Trump amenaza a Ucrania si no puede obtener acceso a los recursos naturales del país, tierras raras. Donald Trump rompe todas las alianzas con sus aliados para obtener ganancias. Donald Trump retira la protección estadounidense a los países de la Unión Europea en favor de Rusia. El mundo está dividido como nunca antes. Las economías perturbadas de los países son la causa de estos movimientos agresivos y amenazantes. Los partidos políticos se están volviendo más radicales en su búsqueda del poder por la fuerza. Un preocupante resurgimiento del nazismo de principios del siglo pasado, cuya historia y consecuencias mortíferas todos conocemos. 2 guerras mundiales y más de 70 millones de muertos. Todas estas amenazas oscurecen la esperanza de un mundo mejor para las generaciones futuras. Presión psicológica ideal para que las personas, en circunstancias adversas, se hundan en las drogas y adicciones destructivas de todo tipo, para apaciguar el miedo de vivir en un planeta donde ya han desaparecido cientos de especies de animales y ecosistemas, y por no encontrar su lugar en una sociedad desequilibrada que se mata entre sí, en donde reina la ley del más fuerte, del más rico, en la búsqueda de más poder, sin ningún límite. Todas estas amenazas obligarán a los pueblos a luchar para defender su futuro, sus vidas, si la unión trascendental no llega pronto desde el punto de inflexión global. Vive o muere. Mataos unos a otros o uníos. Las drogas adormecen los corazones tristes, alejándolos de la voluntad de la existencia que regala a toda la humanidad una creciente esperanza de vida por un mundo mejor. El fin de las drogas y el comienzo de una nueva humanidad. Pronto vendrá lo que conmocionará tan profundamente las mentes, despertándolas desde la comprensión no racional de que existe la realidad trascendental serista, alejada de toda religión y creencia, donde todos los seres del planeta vivirán en armonía, unidos por el mismo destino del planeta que navega a toda velocidad por el universo conocido y desconocido. Todos compartimos el mismo destino. La mente más racional y egoísta, tarde o temprano, se dará cuenta de que tanta destrucción, división e injusticia que no solo hacen que la gente luche por el poder, destruyendo el futuro de las nuevas generaciones y el bien más preciado, la naturaleza, que nos permite vivir, respirar aire puro, beber agua cristalina, comer alimentos frescos y disfrutar de paisajes de ensueño. Las luchas de poder también ponen en peligro a los animales y los ecosistemas, que son esenciales para mantener el equilibrio en la Tierra. Cuando las personas, los pueblos, se den cuenta de que no hay escapatoria al colapso del sistema económico, político y social global, estarán listos para un cambio trascendental. Los economistas están dando vueltas en círculos tratando de encontrar una solución a los crecientes déficits económicos de los países. La población trabajadora, que mantiene el sistema pagando cada vez más impuestos, se está reduciendo por la falta de nacimientos. La humanidad está envejeciendo. Y por otro lado, el número de jubilados está aumentando gracias a la esperanza de vida que va creciendo de la mano de la existencia. Así que, por un lado, menos ingresos para los estados y más pensiones que pagar. Las cuentas no cuadran y la deuda pública se dispara. Fallo del sistema. Y es un error querer mantenerlo. Cuando la gran mayoría de la gente tenga que emigrar a otras tierras, obligada por los efectos irreversibles del cambio climático, desearán la llegada del nuevo mundo serista, unión entre todos los seres, lejos de todas las religiones y creencias. La humanidad
se ve obligada a cruzar el muro de la ignorancia y el miedo a lo desconocido, para darse cuenta de la realidad del nuevo mundo que pronto aparecerá. No hay opción. La naturaleza proporciona a todos los seres alimento, agua potable, aire limpio y un hogar. Solo es necesaria una distribución correcta y equitativa de los recursos del planeta para garantizar una vida larga y armoniosa en la Tierra. En un mundo donde todas las personas estén unidas y vivan en armonía con la naturaleza y lejos de toda religión y creencia, el consumo de drogas y las adicciones desaparecerán para siempre. La ansiedad y los temores que hacen sufrir a tantas personas también desaparecerán de forma natural. La drogadicción, adicción dañina, desaparecerá por haber encontrado nuevamente las personas la esperanza y la alegría de vivir. La gente vivirá como lo hace ahora, pero con otra conciencia y sustituyendo el sistema político, económico, social y las fronteras por la unidad global de los seres humanos y el reparto equitativo de los recursos planetarios entre todos los seres del planeta, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. El nuevo mundo va a nacer irremediablemente. Presentación. A continuación, comparto algunos fragmentos del manuscrito del Nuevo Mundo. Va a nacer irremediablemente. Publicado en 2021 y disponible. Enlace en la descripción. La conciencia natural de la unión trascendental de los pueblos surgirá después de la culminación del caos humanitario que está en su fase final y que hoy podemos ver a través de movimientos geopolíticos desequilibrados. Eliminación de fronteras para dar paso a un único Estado mundial. Unión mundial entre todos los países, por lo que ya no habrá necesidad de ejércitos ni armamentos. De esta manera, los enormes presupuestos militares del mundo se distribuirán para mantener la armonía entre los pueblos y proteger los ecosistemas. Federación Mundial Serista Laica. Nace de la comprensión de que cada religión hace su propia interpretación de la fuente, única para todo, de la inteligencia superior. El mundo será gobernado por lo que podría llamarse el Gran Consejo de la Federación Mundial, representado por 21 personas sabias y voluntarias con aptitudes, de todas las edades, de los 5 continentes, sin ningún privilegio más que el de tener el honor y la responsabilidad de conducir a la humanidad mundial hacia la armonía universal, guiados por la existencia misma. La centralización global de la administración, gestión y distribución de los recursos naturales y económicos eliminará toda injusticia y división. Todas las necesidades básicas para la vida son proporcionadas gratuitamente por la naturaleza, a través de la Federación Mundial: agua, alimentos, aire puro, electricidad, hogar, etc. Así pues, nadie necesita esforzarse sin sentido para obtenerlos, salvo sentir una profunda gratitud hacia la existencia misma. La gente agradece a la Federación por su participación desinteresada, y la Federación agradece a los habitantes por sus contribuciones indispensables para mantener el equilibrio planetario, todos unidos. Todos los individuos recibirán una renta vital mensual como compensación por sus colaboraciones. La jornada de trabajo será de un máximo de 5 horas diarias, de lunes a viernes, 3 meses de vacaciones anuales, actividades profesionales basadas en la vocación de las personas, el mismo ingreso para todas las personas y para los 21 miembros del Gran Consejo de la Federación Mundial. Un ingreso que permitirá a las personas realizar compras como ropa, computadoras, teléfonos, vehículos, electrodomésticos con energía 100% renovable, etc. Para entender el principio del sistema de distribución, pensemos en que todos juegan a una especie de juego de Monopoly real, pero sin el banco. Las personas recibirán dinero en moneda mundial
y podrán comprar los bienes necesarios que administra la Federación Mundial. El dinero obtenido regresa a la gente para continuar el ciclo trascendental de compartir. Los recursos económicos de la Federación Mundial serán enormes, casi ilimitados, para asegurar la distribución equitativa de los recursos y servicios a los habitantes del planeta. Los incontables miles de millones que ingresan cada día por todas las ventas del mundo, industria, comercio y servicios, se destinarán a la Federación Mundial para garantizar el bienestar de las personas y del planeta. Es imposible imaginar los recursos del monopolio trascendental para garantizar el bienestar de las personas y del planeta entero. En el nuevo mundo ya no hay facturas que pagar. Todas las familias recibirán gratuitamente las necesidades básicas para una vida libre y feliz, como suministro de agua, electricidad, teléfono, internet, educación, transporte y atención médica. Las unidades de producción o de servicios ya no buscan la competitividad y la rentabilidad, ya que la viabilidad de la Federación Mundial consiste en asegurar la distribución de los recursos entre la población. La gente estará motivada por la satisfacción de sus actos de ayuda mutua y solidaridad, siendo útiles e importantes para el planeta y la humanidad, más que por la búsqueda de riqueza y notoriedad personal, que debilitan y enferman a las personas egoístas. Nuevo ciclo de equilibrio económico mundial. Ingresos vitalicios, consumo, distribución, ingresos vitalicios. La UNESCO trabajará en la rápida transición mundial hacia la unión planetaria y garantizará las buenas relaciones entre todos los territorios del mundo. La OTAN y la ONU coordinarán un nuevo ejército mundial para combatir incendios forestales, ayudar en desastres naturales, rescatar a personas en peligro y organizar rescates en mar y montaña. Además, garantizarán la destrucción total y eliminación de las armas personales y militares, incluidas las armas nucleares. La OMS, Organización Mundial de la Salud, trabajará en la rápida fusión de las medicinas científicas y trascendentales ancestrales. Establecimiento de hospitales trascendentales en todos los territorios del mundo. Solo será necesario un cambio de conciencia en los hospitales y clínicas existentes. Asistencia médica para todas las personas del planeta. Ver el proyecto de la Fundación Ateltrainer. Enlace en la descripción. El Banco Mundial se encargará de sustituir las monedas locales por la moneda única global. Cuando todas las personas del planeta vivan pronto en unión y armonía, lejos de toda religión y creencias, la ansiedad y los temores que hacen sufrir a tanta gente desaparecerán. La adicción a las drogas y las adicciones nocivas desaparecerán de forma natural, habiéndose recuperado la esperanza y la alegría de vivir. La gente vivirá como lo hace ahora, pero con otra conciencia, y sustituyendo el sistema político, económico, social y las fronteras por la unidad global de los seres humanos y el reparto equitativo de los recursos planetarios entre todos los seres del planeta, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Para obtener más información, lea el manuscrito El Nuevo Mundo va a nacer irremediablemente. Precio de venta reducido. Enlace en la descripción. Índice del manuscrito El Nuevo Mundo va a nacer irremediablemente. Palabras del autor, introducción, El Nuevo Mundo, configuración del Nuevo Mundo, elevación de conciencia individual y colectiva, Unión Mundial, viabilidad de la Federación Mundial, principios de la Federación Mundial, servicios públicos, las personas y la economía global, sector energético mundial, industria y tecnología mundial, educación, sexualidad, natalidad, medicina y salud, alimentación, agricultura, religiones
la pesca, la caza, alcohol, tabaco, drogas. Sentido común trascendental. Antimétodo Atteltrainer. Libros del autor. Libro 1. Psicofitness holístico. Libro 2. Zen deportivo. Libro 3. Entrenamiento trascendental. Libro 4. Amor trascendental, sanación ancestral. Libro 5. El nuevo mundo. Libro 6. El origen de los trastornos y enfermedades mentales y su liberación. Libro 7. Las historias de Bernard. Novela. Libro 8. Serismo. Unión entre todos los seres. Gracias por compartir. Gracias en ayudarnos a divulgar el conocimiento trascendental serista que nos pertenece a todos, por un mundo mejor.